Konosuba es un anime muy disfrutable, y tanto en la animación como incluso en la actuación de voz, puedes sentir cómo todo el equipo detrás de Konosuba se está divirtiendo. Y para que disfrutemos aún más de la obra, permíteme contarte las curiosidades y detalles omitidos del anime con respecto a la novela. Curiosidad número 1. A lo largo de los primeros episodios pudimos notar más avances entre la relación de Kazuma con Megumin, aunque originalmente Megumin ya le habría declarado sus sentimientos a Kazuma. Cronológicamente, esto ocurriría después de que Junjun y Megumin derrotaran a Sylvia con el sacrificio de Kazuma, donde la última noche de la aldea la mamá de Megumin nuevamente los encerraría en su habitación, pero a diferencia de las anteriores ocasiones, Megumin sí estaría de acuerdo con esto, y en esta ocasión Megumin le pediría a Kazuma que le cuente más con respecto del lugar donde viene, donde Kazuma le cuenta unas cuantas anécdotas y eventualmente le cuenta la manera en la que funciona el día de San Valentín en su mundo. Y de hecho Kazuma llegaba al punto que le pagaba a una chica para que le diera chocolates ese día para que de esa forma pueda presumírselo a su hermano, explicándole a Megumin que la razón de esto es que es increíblemente doloroso no recibir ni un chocolate ese día. Es en ese momento que Megumin le diría a Kazuma que si ella hubiera estado ahí, sí le hubiera regalado chocolates. Kazuma, pensando que Megumin no está entendiendo el propósito detrás de esto, le explica que solamente le das esos chocolates a la persona que te gusta. Es ahí que Megumin le diría abiertamente que a ella le gusta Kazuma. Kazuma, completamente nervioso, le pediría que repitiera lo que dijo, pero Megumin, cubriéndose con las frazadas, le diría que simplemente le agrada, cambiándole el tema a que si a Kazuma le gustaría que ella aprendiera otros tipos de magia. Curiosidad número 2. Al día siguiente después de lo ocurrido, Megumin y Kazuma estarían caminando alrededor de la aldea de los demonios carmesí, donde igualmente se encontrarían con Junjun y unas cuantas de las compañeras de Megumin, que al intentar hablar más con Kazuma, Megumin de forma directa les diría que no se acercaran tanto a su hombre, dejando a todas completamente avergonzadas y enrojecidas, con Kazuma preguntándole a gritos a Megumin si la declaración que le hizo la noche anterior era cierta, pero Megumin, con fin de poder demostrar su superioridad a sus amigas que estaban dudando de ella en un inicio, les contaría todas las cosas que hizo hasta ahora con Kazuma, espantándolas a todas, lo que llevaría a la escena final que vimos de la película, con Megumin pidiéndole a Kazuma que utilice sus puntos de habilidad para que ella aprendiera magia avanzada, pero Kazuma pondría todos estos puntos en que Megumin mejore aún más su magia de explosión, ya que él mismo menciona que prefiere ver la sonrisa auténtica de Megumin a la que se estaba forzando a hacer. Curiosidad número 3. Una vez que el grupo regresó a Axel, originalmente se habrían llevado la consola de videojuegos que estaba oculta en la aldea de los demonios carmesí, donde pasarían varios días intentando completar el juego, y cuando llegaron al último nivel, sería el momento en el que Kazuma mencionaría que quisiera tener una hermanita, pero al ser completamente ignorado, de puro enojo, les quitaría el control a las chicas, completando el juego por completo con ellas reclamándole, pero Kazuma, con toda su experiencia de videojuegos, les diría que él puede devolverlo al mismo punto en un par de horas, en un estado aún mejor en el que lo tenían ellas, pero ellas le rogarían que no menosprecie de esa manera todo el esfuerzo que pusieron en el juego. Y de hecho, cuando Darkness le pide a Megumin que igualmente regaña a Kazuma, se puede notar aún más que Megumin está siendo mucho más amable con él. Curiosidad número 4. Cuando Kazuma tenía a Darkness como su sirvienta, él repetidas veces entraba y salía de la mansión con el fin de que Darkness le dé la bienvenida, inclinándose y diciéndole maestro. Igualmente le haría limpiar toda la casa simplemente porque Kazuma deseaba poder encontrar algún error para de esa forma darle ciertos castigos, siendo uno de estos hacer que los demás en el pueblo vean a Darkness vestida de esta manera, razón por la que Darkness se esforzaría bastante en cumplir todas las tareas que le dio Kazuma, hasta que llegó a un punto de vergüenza que con sus brazos empezó a presionar la cabeza de Kazuma como si fuera una prensa hidráulica, lo que llevaría a la escena de ambos encontrándose con las demás de su grupo para ir a la tienda de Whis. Curiosidad número 5. Los trucos de magia que hace Aqua son más increíbles de lo que crees, ya que justamente cuando Aqua empieza a sacar cientos de palomas detrás de su pañuelo, Kazuma no podía comprender cómo es posible que Aqua hiciera esto. Incluso Whis se quedó completamente pasmada, ya que a pesar de toda la experiencia y sensibilidad mágica que ella tiene, no podía detectar que Aqua estuviera utilizando maná o algún hechizo, por lo que todos estos trucos de magia, a pesar de estar en este mundo de fantasía, siguen siendo inexplicables. Y de hecho llegó un punto en el que incluso Kazuma terminó uniéndose al público para ver la presentación de Aqua. Curiosidad número 6. Vanir le hizo comentarios aún más vergonzosos a Kazuma y a Megumin, ya que aparte de mencionar cómo Kazuma se sentía decepcionado por no haberle dado una conclusión al asunto de ese día, Vanir menciona que se estaba cansando de cómo tanto Kazuma y Megumin se veían de reojo a cada instante.
diciéndole a Kazuma que no debería dudar tanto y debería llevarse a Megumin a un alojamiento para que empiecen a tener descendencia, lo que haría que ambos estuvieran aún más avergonzados y empiecen a gritarse entre ellos. Curiosidad número 7. En el encuentro que tuvieron con la princesa, de hecho, ella le regalaría una joya bastante grande y de alto precio a Aqua para agradecerle por el retrato que le hizo. Igualmente, si te preguntas cómo Megumin consiguió su capa, es porque la tenía atada en su muslo para hacer su presentación a la princesa. Y de hecho, Claire atacó a Darkness con toda la intención de hacerle una herida mortal, pero gracias a las altísimas capacidades defensivas de la paladín, la espada de Claire apenas pudo hacerle un pequeño corte. Que por cierto, si puedes notar el chichón en la cabeza de Aqua, es porque la golpearon para que despertara y ella curara a Darkness. Y el ver cómo a Darkness no le quedó ni siquiera una cicatriz harían que reconocieran aún más las capacidades de curadora de Aqua. Curiosidad número 8. Kazuma y Iris se vuelven bastante unidos desde el primer día que empieza a vivir en el castillo. Y justamente cuando empieza a contarle los momentos vergonzosos de Darkness, Claire, que por cierto viene de una familia que está al mismo rango de la familia de Darkness, duda bastante de las historias que está contando a Kazuma, algo que entristece un poco a Iris, pero Kazuma, completamente seguro de todo esto, incluso le dice que pueden traer el aparato detector de mentiras para comprobar si lo que él está diciendo es cierto o no. Esta declaración haría que Claire se tragara sus dudas, pero que se esforzara aún más en evitar que Kazuma le cuente estas historias a la princesa. Curiosidad número 9. Eventualmente, tanto Claire como Reiken, a las profesoras de Iris, consideraban que Kazuma era una mala influencia para la princesa, ya que durante la semana que estuvo en el castillo, Kazuma y Iris jugaban repetidas veces al ajedrez. Incluso llevaban un marcador de quién tenía más victorias y derrotas. Y de hecho, Kazuma utilizaba trucos y engaños para poder distraer a la princesa y de esa manera poder ganarle. La princesa aprendería de este tipo de cosas al punto que en sus clases de estrategia militar y decisiones de guerra, Iris propondría soluciones que son bastante sucias o deplorables a los ojos de Claire y Rain, pero tengan en cuenta que se conseguía el resultado deseado. Supongo que no todos pueden compartir el pensamiento de nuestro Lord Kazuma. Curiosidad número 10. La princesa Iris de hecho es uno de los personajes más fuertes que existen en este mundo. Esto es debido a que la familia real, con el fin de poder preservar de cierta manera los poderes de los grandes héroes que han existido a lo largo de la historia, ofrecerían a los héroes la posibilidad de convertirse en la pareja de sus princesas para que de esa manera las habilidades o hechizos del héroe puedan ser heredadas y de cierta manera monopolizadas por la familia real. Algo que te hace dar una idea del por qué el rey y también el príncipe estarían peleando en la primera línea contra el rey demonio. Pero Iris prácticamente sería la combinación de Darkness, Aqua y Megumin en una sola persona, tal vez no al extremo de cada una de ellas, pero gracias a todas las habilidades que vienen detrás de su linaje, es alguien absurdamente poderosa. Y esas serán todas las curiosidades que te contaré en este video. Si te gustó, por favor déjame tu like. Si quieres ver más videos de este tipo, suscríbete y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.